¿Qué tipo de terapias podemos encontrar en los centros de Anda Conmigo? Mi hijo nació con parálisis cerebral. ¿Qué intenté hacer yo? Pues unificar logopedas, psicólogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta neuropediátrico. Digo, si soy capaz de juntar todo eso, digo, va a ser maravilloso. Yo lo que he visto siempre, o la sensación que yo he tenido, muchas veces es un negocio. Es un poco lamentable que ciertas cosas que necesitamos no haya una forma que podamos tenerlo mucho más económica, porque es algo muy necesario. Yo no soy de poner ni tarifas altas ni bajas, lo mínimo justo que creo que una familia puede pagar. Yo creo mucho en el modelo franquicia, pero tengo la sensación de que se ha ensuciado mucho. Se perdió esa ilusión y la fuerza verdaderamente que tiene. Si nosotros hacemos las cosas bien, con calidad, con cariño, con amor hacia nuestros pequeños, donde la sensación que tengan cada vez que entran es que los pequeños quieren jugar, se abrazan a tus terapeutas. Cuando eso lo ve un padre y ve que su hijo además va avanzando, solo se cae. Eso es imposible que se caiga. Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Esther Molina y esto es Sin Plan B, el podcast del Express Franchise España. Ya sabéis que aquí hablamos de lo que significa realmente emprender, crecer, tomar decisiones valientes en el mundo de los negocios. Dejadme decir antes de nada, como siempre, que el Express Franchise es un medio digital especializado, muy especializado, en el sector franquicias. Después de consolidarnos en Francia, lanzamos esta nueva edición en español con una misión muy clara: informar, concienciar, conectar, inspirar, ¿por qué no? Pero sobre todo, como decía, conectar a emprendedores, a inversores con las mejores oportunidades de su sector. En cada episodio estamos charlando con personas que están transformando el ecosistema emprendedor de este país, de España, fundadores, líderes de franquicia, perfiles inversores y en general expertos que vienen a compartir su visión, su historia y sobre todo cómo lo han hecho para afrontar y superar en muchos casos todos los obstáculos que se han ido encontrando a lo largo de su carrera profesional. Si te interesa el mundo del emprendimiento y quieres conocer casos reales, sin filtro, sin edulcorantes, este es tu espacio. Suscríbete para no perderte ninguno de los episodios y ahora sí, aquí empieza un nuevo episodio de Sin Plan B. Y lo hacemos con Javier Bergón, él es el fundador y CEO de Anda Conmigo. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de estar aquí y contar algo. Contar mucho, porque además tienes un proyecto precioso, vamos a hablar enseguida. Además tú y yo no es la primera vez que nos veíamos, que Correcto. Nos vimos en el salón virtual del Express Franchise aquí en España, que la verdad es que lo hacen fenomenal, que vamos a decir nosotros. Son maravillosos. Son maravillosos, totalmente. Oye Javier, lo primero, yo creo, pregunta de rigor, ¿qué es Anda Conmigo? Anda Conmigo son centros terapéuticos, tanto infantil como adolescentes. ¿Por qué nace Anda Conmigo? Por la unificación necesaria en todo lo que es el sistema terapéutico para este colectivo, nuestros pequeños y nuestros adolescentes, que necesitábamos que en un solo sitio estuviese todo organizado, todo verdaderamente unificado y todo verdaderamente integrado. Ahora que hablamos tanto del omnicanal y todo, pues vamos a decir que somos omniterapeutas, podríamos decirlo así. Vale, pero necesitamos estar bien coordinados. Y si a eso le sumamos la coordinación con la familia, la coordinación con los centros educativos y la coordinación sanitaria, pues conseguimos que el mundo terapéutico, sobre todo para nuestros pequeños, sea algo que se puede integrar y sea algo que verdaderamente tenga una dirección y un objetivo y un camino. Uh-huh. ¿Qué tipo de terapias podemos encontrar en los centros de Anda Conmigo? Pues mira, como Anda Conmigo nace por mi hijo, encuentras todo tipo de terapias. Mi hijo nació con parálisis cerebral. Uh-huh. Entonces tuvo tres pequeños puntitos en el cerebro, como dijo el doctor, que no le habían regado, ¿no? Entonces le afectó a la parte cognitiva y a la parte motórica. ¿Qué intenté hacer yo? Pues unificar logopedas, psicólogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta neuropediátrico. Digo, si soy capaz de juntar todo eso, digo, va a ser maravilloso. Y así nació Anda Conmigo, y esas son las terapias base que tienen. Luego ya hemos creado más cosas, como hemos podido crear programas intensivos y otros temas muy específicos, pero las líneas de terapeutas son esas 5. Qué bueno. ¿Hace cuánto que nació el proyecto? ¿En mi cabeza o en realidad? En tu cabeza y luego cuándo se materializó, efectivamente. Mira, en mi cabeza nació cuando Mario tenía escasamente 5 años. Uh-huh. Bueno, 4 añitos ya. ¿Por qué? Porque estaba muy cansado. Estaba muy cansado de que mi hijo estuviese todo el día en el coche. Estaba muy cansado de ir de un sitio para otro y no tener esa línea, ese conductor que yo necesitaba para mi familia. Que mi otro hijo estuviese en casa jugando solo. Eso, cuando te encuentras en esa situación que estás totalmente perdido, lo que necesitas es alguien que te acompañe. Eso fue cuando Mario tenía 4 años y yo monté el proyecto cuando tenía 7. Tuve gran suerte, porque es lo que la vida, ¿no?
Yo trabajaba en una empresa muy grande, que es Capgemini, Ujú, las consultoras francesas más bonitas que pueda haber, ujú. que es maravillosa, también lo diré siempre. En aquel momento hubo un cambio de dirección, yo tenía una posición bastante alta dentro de CAP y me ofrecieron o solicité la oportunidad de salir de la compañía para montar este proyecto. Entonces, claro, ya fue un poco el impulso también económico que necesitaba para lanzar. Y hice dos cosas. Primero, crear una fundación sin ánimo de lucro que pudiese ayudar a aquellas familias que no tenían los recursos económicos que yo afortunadamente tuve en su momento Mm. para poder dar las terapias a mi hijo. Y luego, por otro lado, como quería separar el hilo conductual fundacional del hilo más de ánimo de lucro, creé una empresa que fuese quien llevase toda la vinculación de lo que es el mundo terapéutico. De forma que la parte fundacional, si tiene dinero, puede ayudar, pero si no, tampoco tiene costes de ningún tipo. Claro. Y la parte económica la lleva todo lo que es la dirección de empresas. Y eso fue en el 2016, el 25 de enero del 2016. No es un preciso día que no sé si entré con el pie derecho o con el pie izquierdo. Yo sé que entré. Eso es. A veces no hace falta tampoco acordarse de exactamente cómo entramos, mientras que la idea, como fue el caso, saliera adelante y además con una historia detrás, una intrahistoria, ¿no? Que al final estamos aquí sobre todo para esto, para contar no solo que el proyecto funciona y ahora vamos a hablar de vuestro modelo de franquicia, de vuestra expansión, que me consta que estáis en pleno crecimiento, sino también pues eso, ¿no? De la intrahistoria, de lo que te mueve al final a emprender en este sentido, porque obviamente también la franquicia es otro modo de emprendimiento. ¿Qué es lo que más valoran las familias de los niños que siguen sus terapias con vosotros, con Anda Conmigo? El acompañamiento. Mm. ¿Por qué? Porque tienes objetivos a corto. O sea, verdaderamente una de las cosas que tenemos que hacer es acompañar al pequeño en lo que necesita en ese momento. Mira, esto es como yo ponía siempre el ejemplo, ¿no? Siempre, yo soy de ejemplos repetitivos. Si hago otro podcast contigo, lo volveré a decir. Eh, Mi hijo teniendo dos líneas en las cuales tenemos que trabajar, tampoco le puedes estar presionando todos los días en terapia. Entonces tienes que empezar a dividir cuándo es el mejor momento en función de su etapa evolutiva para hacer cada terapia. Si nosotros en una parte, hasta que empezó cuarto de la ESO, que ya tenía que estudiar más, me centré mucho más en la parte motórica. Cuando empezó cuarto ya, me centré mucho más en la parte cognitiva. De esa forma podía ir balanceando las necesidades que el niño podía tener. Claro. Con los padres, y en cualquier caso, pasa siempre lo mismo. O sea, vamos a ver siempre qué es lo que necesita y dentro de qué es lo que necesita, cuál es el roadmap que tenemos que lanzar con ellos. Ok. De forma que siempre se puede ir midiendo. Javier, ¿y cuántas franquicias de Anda Conmigo hay en este momento en España? En España creo que somos 96. Yo creo Madre mía. porque me pierdo un poco yo con los números siempre. Madre mía, pero o sea, es una barbaridad, enhorabuena. Increíble, además en Muchas gracias. no tanto tiempo, quiero decir que habéis crecido a un ritmo vertiginoso. La expansión de franquicias la empezamos a finales del 2020. En concreto, la primera franquicia se firmó en el 2021. Joder, pues eso, 5 años apenas. Sí. Qué bueno. Nacimos aquí en España. El modelo es sencillo, pero es muy estructurado. ¿Por qué? Porque entendíamos que yo del mundo de consultoría, ¿no? De lo que vengo, pues siempre entiendes que tienes que tener dos procesos muy definidos. Por un lado, cómo vas a actuar desde el punto de vista de gestión, desde que entra un pequeño hasta cuando sale, cómo van a ser las distintas comunicaciones y todas las integraciones que tienen que existir con el resto de la comunidad que tenemos. Y por otro lado, cómo tiene que ser la parte terapéutica. Claro. Entonces, una vez que eso lo tienes definido, eso es verdaderamente nuestro core, ¿no? Nuestro método de trabajo. Eso gusta, es sencillo, como yo digo, sota caballo rey, Claro. porque además tiene que ser eso. Una franquicia, si una característica tiene, aunque muchas veces se ha visto la franquicia a veces como algo más resistente, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, es que te da un modelo de negocio seguro, estable, con una procedimentación y una forma de trabajar. Que no debemos olvidar nunca que al final la persona que lo coge es el pleno responsable. Claro. Porque yo te digo cómo tienes que hacerlo. Ahora, otra cosa es que lo hagas tú. Claro, claro. Entonces, un llave en mano, que se llama. Es que al final, claro, te facilita un poquito, sobre todo, la etapa inicial del proyecto, porque es un modelo que sabes que ya funciona. Bueno, imagínate, la persona que abra la franquicia Anda Conmigo número, ¿cuál será la siguiente? 97, ¿no? 97 en España. Claro, y le digas, bueno, es que mira, hay 96 antes, dirá, hostia, claro. Pues es que esto es terreno seguro, entonces. Y luego las que abrimos fuera. Claro, fuera de España. Fuera de España. Tenemos en Chile, en República Dominicana, que estoy abriendo yo la primera, y en México.
Qué bueno, y además en República Dominicana y en general bueno, este tipo de países al final de América Latina sobre todo y de Latinoamérica, me imagino que quizá no están tan acostumbrados a proyectos como el vuestro, ¿no? Y no me puedo ni poner en vuestra situación, pero bueno, puedo intentar acercarme un poco de cabeza. Porque, claro, allí se encontrarán especialmente solos. Aquí, al final, en España o en Francia, ¿no?, que lo estábamos comentando, yo creo que estamos ya un poco más habituados y afortunadamente hay como un poco más de logística, ¿no?, en todos los sentidos, pero quizá en República Dominicana. Estamos en los mismos casos. Mira, a mí una de las cosas que más me está gustando de Latinoamérica, y eso es así, independientemente de la distancia, que yo lo llevo fatal para viajar, porque soy muy casero, muy grande, claro. Hay varias cosas que te gustan muchísimo. Primero, que todo lo que venga de Europa se valora muchísimo. Ajá. Tanto la persona que va al tratamiento como usuaria, como el franquiciado que se genera allí. Es sumamente fiel, más inclusive que el español. Con lo cual valora muchísimo el trabajo que se marca. Eso me está ocurriendo en Chile, me está ocurriendo en República y me está ocurriendo en México. Lo segundo, el mundo terapéutico, por desgracia, va con unos 5 años de retraso con respecto a, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. Con lo cual los crecimientos que tienen son brutales. Pero hablando, por ejemplo, de otros países, como el año que viene que estaremos en Francia, si Dios quiere, nos ocurre lo mismo. No existen modelos verdaderamente integrados. Ni en Francia tampoco, ni en Alemania, que la tenemos estudiado, ni en Inglaterra. O sea, seguimos teniendo una cultura en la cual el mundo terapéutico estaba creado y generado por los terapeutas y normalmente son lineales. Es decir, un psicólogo crea su clínica de psicología. Un logopeda crea su clínica de logopedia. Como mucho integra alguna otra actividad, pero no ven una visión global. Claro. Y lo que decimos muchas veces existen en un centro muchos terapeutas, ya, pero que existan no quiere decir que estén integrados. Y eso es lo que suele pasar, que a veces yo siempre lo reflejo como si fuese un alquiler de despachos. No existe esa integración. Si yo no hablo del caso que tengo con otro pequeño, si yo no formo al logopeda de la parte de terapia ocupacional, jamás podrá ver si tiene alguna necesidad. Ese es el gran valor que tenemos que dar. Claro. Tenemos que ayudar a nuestra comunidad, a nuestro alrededor y a nuestros terapeutas en que verdaderamente vayan aprendiendo cada vez más y además que sepan identificar cuál es la necesidad que tiene el pequeño en el momento. Claro. Ese es uno de los retos, sin duda, ¿no?, centrado en la parte de los terapeutas. No sé si podrías identificar, o tienes identificado, mejor dicho, y podrías compartir, Javier, alguno de los retos que vienen para vosotros, para vuestro tipo de negocio. ¿Por dónde pasa el futuro a medio plazo? Pues mira, pasa por varios sitios. Por un lado, estamos a punto ya de lanzar nuestra app terapéutica. Qué bien. Es una app, llevamos 1 año y medio ya de trabajo. O sea, es una app que está muy, muy, muy lograda. ¿Por qué? Porque no conseguía encontrar en ningún sitio algo que ante una pregunta de cualquier papá tuviese una respuesta que no fuese ni de las típicas que te alarman, que parece que es que tienes que ir corriendo al hospital, ni te orientase un poco en qué líneas tienes que ir trabajando. Entonces, ya hemos conseguido generar esa app, ya está subido además mira, como esto saldrá en septiembre, lo podemos lanzar. Es tanto en iOS como en Android, se llama Anda Conmigo. Qué bien. Con lo cual es muy sencilla, pero está con un objetivo muy claro. Por un lado, padres, con una mentalidad de padre, como soy yo. Para terapeutas, porque aquellos terapeutas que trabajan de forma individual necesitan también tener un conocimiento global para hacer mejor su terapia. Si tenemos un logopeda o un terapeuta ocupacional o cualquier otro terapeuta que está trabajando con un niño, por ejemplo, con autismo, determinadas cosas sería interesante que conociese el entorno y qué más información puede necesitar. Ahí lo va a encontrar. Y luego está muy orientado también a estudiantes. Y dirá, ¿por qué estudiantes? Y bueno, por 2 motivos. Las carreras normalmente son muy fuertes de empollar, pero muy poco prácticas en algunas cosas. ¿Vale? Yo me he encontrado cuando hacemos las prácticas que un terapeuta muchas veces no sabe hacer una prueba. Yo necesito que sepas hacerla. Claro. Yo necesito que sepas defenderte mejor. De hecho, por eso una de las cosas que sacamos también, que va a ser una formación exclusiva para estudiantes, donde van a estar recibiendo todo el contenido formativo durante 3 meses y luego 2 meses haciendo prácticas en nuestros centros. Con además una garantía de laboral, una garantía de luego poder integrarse. Qué bien.
pero es que es la única forma en la que nosotros podemos aportar un valor. Claro, no, totalmente de acuerdo. Quería preguntarte, no sé si, porque probablemente puede haber alguien que nos esté escuchando en este momento y que esté descubriendo la historia de Anda Conmigo y incluso se pueda llegar a plantear, jolín, pues igual tengo que hablar con Javier porque me interesa abrir una franquicia. No sé si podríamos dar aproximadamente cuánto cuesta, cuánto puede costar abrir una franquicia con vosotros. Pues lo que más cuesta abrir una franquicia con nosotros es sobre todo la parte del local. Sí. Bueno, que yo creo que es un problema que tenemos todo el mundo. ¿Por qué? Porque los precios, por desgracia, han subido muchísimo. Claro. ¿Vale? Entonces, una franquicia Anda Conmigo viene a costar de Canon 13.900. ¿Vale? Y luego tiene una parte de lo que es el lanzamiento, la publicidad, que también la realizamos nosotros, todo lo que es la parte de diseño, etcétera, que son otros 4.900. Eso es nuestra parte. ¿Qué ocurre? Normalmente los locales, a partir de 80, nosotros tenemos 3 tipos de locales, de unos 80 metros, de unos 100, 110 y luego a partir de 130. Y en función de eso nosotros hacemos la división de salas, etcétera. Somos muy austeros en el sentido de que a mí no me gusta invertir demasiado en una cosa que no tiene sentido. Quiero aportar en las cosas que tienen valor, es decir, el equipo. Claro. La obra, normalmente lo que me estoy dando cuenta es que viene a estar, y supongo que todos los compañeros lo dirán lo mismo, en torno a unos 400 euros el metro cuadrado cuando es obra a reformar y unos 650 cuando es obra en bruto. En resumen, si sumas todo eso, pues un centro viene a costar en torno a unos 70, 80, más o menos. Aproximadamente. Aproximadamente. Muchas gracias por compartirlo, porque yo creo que es una información que a veces da un poco de pudor incluso en entrevistas preguntarlo, pero es que me parece súper útil, porque realmente va a haber un momento después de estar convencido todo el mundo de que ay, me encanta la idea tal. Bueno, Claro. pero ¿cuánto me cuesta? O sea, Claro. es que hay que tener el backup. Fíjate que he podido leer en alguna entrevista que también te han hecho en el pasado que estáis pensando introducir nuevas tecnologías para trasladar a los peques, ¿no?, una experiencia mucho más completa. No sé si podrías contarnos un poquito qué viene en este sentido, o sea, qué tipo de tecnología. Una de ellas la hemos sobrevolado, la app, lógicamente, detrás de la construcción de una aplicación móvil hay muchísima tecnología. Pero bueno, me imagino también pues algo de inteligencia artificial habrá, no sé si quieres contarnos un poquito. Pues mira, nos encontramos habitualmente... hay 2 cosas en las que tengo muchísimo enfoque, ¿vale? Una es, nos encontramos aplicaciones y todo este tema de realidad virtual, que se pueden hacer muchísimas cosas, pero siempre está orientado mucho al mundo adulto, al mundo mayor. Existen muy pocas que sean divertidas para nuestros niños y yo necesito que sean divertidas. Entonces estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque la terapia en sí tiene que ser un juego. Si yo consigo que sea un juego, consigo que el pequeño lo interiorice. Si lo interioriza, conseguimos ir avanzando. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues preparar todo lo que es la parte de más de juegos que nos permitan que a través de la realidad virtual el niño se lo pase bien. Que al final es lo que queremos, ¿no? Esto es como cuando, rústicamente, ¿no?, cuando teníamos la Wii 2, esta la tablita, por ejemplo, yo lo hacía con mi hijo y con otros pequeños, teníamos un panel, poníamos la tabla y poníamos la pantalla y bajábamos la pista de esquí. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba es un cierto movimiento de cadera y de piernas. Pues eso es una de las cosas. Y la segunda, que llevo fija haciendo desde hace muchísimo tiempo, y eso lo estamos haciendo ahora con la fundación, es el poder trasladar algo que el mundo del deporte ya lo tiene. Y es, cuando tienes un problema motórico, te ponen un DAFO. Un DAFO es un material ortopédico, una órtesis dinámica, que la llaman, que no deja de ser un plástico con una forma rígida. Yo la llamo la bota de esquí, porque además tú metes el pie ahí y de ahí no se mueve. ¿Qué ocurre? Eso es muy fijo, cuesta mucho dinero y normalmente los papás, cada vez que vamos a comprar, compramos 2 tallas más para que nos aguante lo máximo posible. Claro. Yo necesito que de alguna forma tenga sensores que me puedan dar información y que preparar ese material termoplástico, que un folio de plástico me cuesta 5 céntimos, para que cada 3 meses pueda ir renovando esas órtesis a los pequeños. Claro. Esto es un temazo porque efectivamente muy poca gente se para a pensar en esto, ¿no? Que al final a nivel ortopédico y... Todo. Mira, yo tengo, no sé si conocerás el proyecto, pero estaba pensando que a lo mejor cuando terminemos el podcast os tengo que presentar, porque un muy buen amigo mío es Guillermo Gauna Vivas, de Ayúdame 3D. Sí.
y ellos hacen prótesis, bueno. pues para gente que lo necesita básicamente, sobre todo que no tienen codo, que les falta pues el antebrazo o también están haciendo para gente que se ha quedado sin alguna pierna, ¿no? Y justo hablaba con él de este tema, claro, que cada cierto tiempo, o sea, cuando tú le haces una prótesis a un niño, que es vuestro caso, claro, ese niño crece y además crecen muy rápido, entonces sí. La inversión económica que tienen que hacer los papás sobre todo en ese tipo de prótesis, que es exactamente lo que estás diciendo, claro, si se le va a quedar pequeña en 3-4 meses, es que es inviable. O sea, habrá muchísimas familias que no se lo pueden permitir. Me parece muy importante esto. Eso es. E insisto que no es costoso. A ver, en el mundo de la discapacidad, yo lo que he visto siempre, o la sensación que yo he tenido, y que aquí me perdonen y aquí abro otro melón, muchas veces es un negocio. Entonces, es un poco lamentable que ciertas cosas que necesitamos no haya una forma que podamos tenerlo mucho más económica, porque es algo muy necesario. ¿Vale? Es igual que yo cuando digo nuestras tarifas. Yo no soy de poner ni tarifas altas ni bajas. Lo mínimo, justo, que creo que una familia puede pagar. Me da igual que puedan pensar que son bajas. Que no es el objetivo. El objetivo es que toda una tarifa sea unificada, que así pueda llevar la evolución del pequeño y que además del servicio que tiene que dar. O sea, que el importe sea un importe normalizado, no quiere decir por eso que ni la calidad sea baja en absoluto. Claro. Lo que pasa es que no puedes pretender en el mundo social ir a unos márgenes de un 35 cuando es inviable. Claro. Entonces tienes que ir a márgenes más reducidos. ¿Eso qué implica? Mucha más gestión, obviamente. Si tú quieres tener los márgenes equilibrados, tienes que controlar muy bien los horarios de los terapeutas, muy bien cómo haces todas tus inversiones, etc. Y eso es lo que enseñamos nosotros desde la central. Claro, totalmente. Vamos a avanzar un poquito porque Venga. Estábamos hablando antes de arrancar esta entrevista oficialmente, o sea, fuera de micros, que se dice que tienes ahí en el horno a punto de salir un libro. Sí. Javier, cuéntanos. Buah, qué nervios, madre mía. Sí. ¿Sí? Pues fíjate, fue una idea que me lanzó un querido amigo, que además también es franquiciano nuestro, que es Cipri Quintas. Hombre, bueno, Nuestro querido Cipri. pues muy colega mío también, Cipri Quintas, le mandamos Pues- un saludo desde aquí. Madre mía, es que Cipri, o sea, ¿dónde no está Cipri Bueno, Quintas? Es es que increíble. efectivamente tiene que estar en todas O sea, partes. tiene, que no- y él lo sabe, que yo he hablado con él mucho de este tema, en la mejor agenda de España, pero en el sentido de la agenda más rica, en plan, es que tiene, o sea, conoce como a todo el mundo realmente. A todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Y además que es una persona espectacular. Es muy buena persona, sí, total. Es maravillosa. O sea, no me Yo- extraña que primero que sea amigo tuyo y luego que esté por ahí probablemente metido y haciéndote de repente Sí. saltar la chispa de alguna idea como el libro. Sí, bueno, y algún sábado por la noche que te llama, efectivamente. Total. No Qué tiene ningún. Bueno, pues él me metió la idea de, Javier, tienes que contar tu historia. Javier, tienes que hacer tu marca también. No solamente anda conmigo, sino Javier Bergón. Javier Bergón tiene algo que contar. Y es una Claro. historia. Bueno, pues a través de eso dije, bueno, pues venga, me tiro, me monto, me lío la manta a la cabeza. Y le dije, bueno, pero digo, yo puedo meter una falta de ortografía. Yo, alguien me tendría que explicar cómo se escribe esto. Y dice, bueno, aquí entró una persona que me ayudó muchísimo, que fue Josep Romero, Ajá. y ha sido quien me ha ido canalizando toda mi historia. Esto que empezó como algo de nervios, situación, y qué voy a contar si yo no tengo ni para llenar 2 páginas. Empezó en septiembre del año pasado, se entregó en marzo a la editorial Planeta, Ay, qué bien. y el 8 de marzo y el 8 de octubre ya tiene la salida oficial, que me vi en Amazon ayer, que ya lo puedes reservar. Ah, qué Me bien, está entró en un- preventa. Ostras, está en pues preventa, lo vamos. primero que vamos a hacer, ya sabéis lo que es, en cuanto terminemos esta entrevista, nosotros de hacerla y vosotros y vosotras de escucharla, hay que ir a Amazon a bichear el libro de Javier, que ¿cómo se llama? Anda conmigo. Anda conmigo. Anda conmigo, si es que es la historia. Verdaderamente, ahí contamos, hay 2 partes. Una es mi vida. Mi vida, las circunstancias me han hecho caer muy profundo, porque mi mujer se le encontraron un tumor cerebral y fue el motivo por el que tuvimos que sacar a mi hijo con 24 semanas. ¿Vale? Por ese motivo es todo lo que he ido teniendo, porque Claro. él no venía con nada heredado como tal. Entonces, toda esa experiencia de años en los que yo estoy muy mal, en los que era, como yo digo, un rastrojillo, fue lo que luego me impulsó a crear algo que en cierto modo está revolucionando un poco el sector de la salud. Y luego la segunda parte, donde hablo mucho de lo que es mi conocimiento
o lo que yo he aprendido en estos años, dentro de todas las cagadas que he podido hacer en el mundo empresarial, porque haces cagadas de todo tipo. O sea, es impresionante. Pero eso es normal, Javier. Forma parte del juego. Esto es así. Pues todas esas errores, cagadas que yo cometí, que por lo menos si sirve para que la gente no las cometa, o que por lo menos cuando diga, espérate, le pasó lo mismo, pues por lo menos para que estemos un poco compensados, ¿no? Hasta pagar. Yo me acuerdo de alguna situación que he vivido, yo he tenido 2 meses pagando los terapeutas con mi visa personal, o sea, totalmente arruinado, como que dice. Y luego hago una reflexión sobre el mundo de la franquicia. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el modelo de franquicia. Me gusta mucho el modelo de franquicia. Pero tengo la sensación, lo hemos comentado antes, de que se ha ensuciado mucho. Que siempre el mundo de la franquicia, además, como se ha relacionado mucho en el mundo de la restauración, y siempre han salido cosas ahí un poco raras, se perdió esa ilusión y la fuerza verdaderamente que tiene. Entonces, cuento cuál ha sido mi experiencia desde el mundo de las primeras consultoras que me ayudaron a crear un modelo, a cómo yo he ido cambiando ese modelo y qué cosas son las que tienen que tener en cuenta, tanto si eres un franquiciador que quieres crear un nuevo centro, entre ellos contratar el Express, y luego por otro lado, si eres un franquiciado, qué cosas tienes que ver. Claro. O sea, necesito que la gente entienda que las cosas son mucho más sencillas y que la franquicia ayuda, y ayuda de verdad. Totalmente. Fíjate, hablando de errores y llevándolo concretamente al sector de la franquicia, para todos los que nos estén escuchando, que a lo mejor, pues insistimos, puede haber gente que se esté planteando franquiciar, si tuvieras que destacar un par de errores que hayas cometido a lo largo de tu carrera profesional y de la historia de tu franquicia, para que otras personas se puedan adelantar, como estabas explicando, y quizá no cometerlos, ¿cuáles serían? Desde el mundo de franquiciado o del mundo emprendedor. Pues sí, bueno, en realidad podríamos hacer, te pueden salir 4 errores, 2 del mundo del emprendimiento y 2 de la franquicia, o podemos hacer 2 errores que se repitan. Mira, una de las cosas, yo lo cuento en el libro, yo por ejemplo, no me gustan los socios. Yo he cometido muchísimos errores, lo he cometido con socios. El negocio si el socio tiene que estar por una concreta misión y tiene que estar muy delimitado el por qué tiene que estar un socio. Y además, como yo digo, ¿no? Cuando te estás enamorando, ese momento de enamoramiento, es cuando tienes que definir cuál es la salida que vas a tener. Porque yo lo planteo con los matrimonios, mi experiencia con el matrimonio tampoco ha sido muy buena. Tiene un periodo de vigencia, igual que un empleado. A los 3 años está en ese momento de ¿me quedo o no me quedo? Pues en los socios pasa igual. Y al final siempre hay fricciones. Entonces, o está muy delimitado todo, o tienes que tenerlo muy claro. Entonces, yo he cometido ya errores. Y para mí son los puntos más importantes, porque normalmente mucha gente no se atreve a generar un negocio y a crear un negocio solo. ¿Vale? Eso tiene su contraposición. O sea, en qué personas te puedes apalancar y que puedas tener de confianza. Porque al hacerlo solo, también tienes momentos muy malos y no tienes nadie donde apoyarte. Y el crearte tu propio ecosistema de gente de confianza va a ser algo básico. Cuando montes el negocio, tú lo has vivido, yo lo he vivido, todos lo hemos vivido. ¿Estás loco? ¿Dónde vas? Si tú no sabes de esto. ¿Pero cómo se te ocurre con lo bien que vives? Nunca hagas caso a nada. Yo lo que tengo claro en la vida es que tienes que tener un objetivo muy claro de hacia dónde quieres ir. Si yo quiero que anda conmigo sea multinacional que esté en todas partes, ese es mi leitmotiv. Eso es lo que busco. ¿Se caerá por algún sitio? Lo levantaré por otro. Los caminos no son estables. Las cuadernas del barco van a ir crujiendo conforme vas creciendo. Pero lo que tienes que tener muy claro es el camino y hacia dónde quieres llegar. Y según vayas llegando, cuando te encuentres el obstáculo, vas girando. No pasa nada por cambiar el rumbo. Pero siempre y cuando tengas claro que vas hacia allí. Y luego uno de los errores, desafortunadamente me lo he quitado yo, porque venía del mundo de consultoría y eso lo tenía más claro. Yo veo la gente que le ocurren 2 cosas. Primero, conocimiento de gestión financiera no existe. Ni existe ni se da. Un mínimo de conocimiento financiero. El poder hacer un plan de negocio, que es algo básico.
Que el plan de negocio no es decir, esta es la ruta que intento marcar, pero por lo menos te dices, más vale, como yo siempre digo, más vale una mala planificación que una no planificación. Tienes que tener un camino siempre. Y luego una gestión de los riesgos. La vida emocional, que muchas veces nos guiamos por ese mundo emocional, hay que cortarlo y hay que tenerlo muy dividido. Porque tú desde el punto de vista emocional no puedes tomar una decisión. Joder, me parece súper importante, ¿eh? Y es que estoy completamente alineada con todo lo que has dicho, muy especialmente con el tema de los socios. Da igual que tu modelo sea una franquicia, que sea un modelo de empresa más tradicional. Es que es súper importante. Es que no hacer un pacto de socios al principio de la vida de cualquier compañía es una decisión que puede ser catastrófica en algún momento. Me parece fundamental. Y la planificación financiera, no te puedes imaginar. Yo eso también lo he cometido. Ese error lo he cometido. Lo hago mío también. Aquí todo el mundo comete lo mismo. Importantísimo, importantísimo. Y si tú no lo sabes hacer, por lo menos acompañarte de alguien profesional, podemos llamarlo CFO, podemos llamarlo quien sea, alguien que lo sepa hacer y que sea ajeno efectivamente a tu entorno personal, que esto es muy importante, y sea una persona de la que te puedas fiar, que pidas referencias. Sí. Esto es muy importante. Brutal. Jolín, fíjate, yo tengo la asesoría. Pasa por 5 ya, en todo este tiempo. ¿Qué cuesta, hasta que encuentras a alguien que trabaja bien y que está alineado contigo? Ese es el punto, que está alineado. Pero aún así, yo llevo la parte financiera, o sea, yo llevo mis cuentas de la empresa. Claro. O sea, yo sigo siendo el que se mete, bueno, ya no cada día, ya eso es buena señal, ¿no? Yo me meto cada 2 días en la cuenta para ver si está todo bien. Pero luego además tengo una empresa externa que cada mes me vigila que no se me escape nada. Qué bien. Porque cuando vas creciendo, lo que te vas dando cuenta es que los gastos se diluyen. Y ahí, para mí es una de las cosas que más miedo me da. Porque cuando esto es como si alguien tiene la mano llena de agujeros, al final eso va mal. Y eso tienes que cortarlo antes. Una planificación, un plan de negocio, no deja de ser nuestra economía de casa. Totalmente, totalmente. Totalmente, madre mismo. Mía. Yo, Javier, me quedaba hablando contigo fíjate qué rápido se pasan 30 minutos, cuando estamos ya 30 minutos. Hablando a gusto y contando cosas interesantes como es el caso. Para finalizar, porque nos quedan apenas un par de minutillos, me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Tienes un plan B? Por si de repente anda conmigo, pues imagínate, no creo que pase en tu caso, pero imagínate, pues no salen las cosas como están saliendo hasta ahora o como tú has planificado o como a ti te gustarían. B, C y D. Gestión de riesgos. Lo que estamos haciendo... Mira, una de las cosas que he tenido que cambiar es mucho la estructura empresarial. ¿Vale? Porque cuando tú montas una empresa, tú montas tu empresita y dices, bueno, vamos a ver cómo van a ir las cosas. Luego tienes que crear otra empresa en paralelo que va a llevar a otra cosa. Pero todo tiene que tener una estructura financiera. Eso es lo que más me ha costado, ¿no? Entender... y hasta que ya me lancé, tenía que generar una estructura financiera que me soportase que si uno de los verticales, por H o por B, no funcionase, no me afectase al resto. De esa forma, me permite balancear muy bien la carga y que todo siga estable. Claro. Entonces, sí, plan B, C y D. Pero aún así es... mira, anda conmigo, yo como siempre digo a cualquier persona, a cualquier franquiciado, no es algo que se venda, que no es un producto que se vende. Es un servicio, es una necesidad. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, con calidad, con cariño, con amor hacia nuestros pequeños, donde la sensación que tengan cada vez que entran es que los pequeños quieren jugar, se abrazan a tus terapeutas. Cuando eso lo ve un padre y ve que su hijo además va avanzando, eso no se cae. Eso es imposible que se caiga. ¿Por qué? Porque la relación es única y es algo que se establece en el tiempo. Qué maravilla. Y por eso va también Anda Conmigo, porque al final, bueno, lo ha explicado perfectamente su fundador y su director general. Es una necesidad que había en el mercado y ahí estaba Javier Bergón para detectarla, además, que lo vivió en primera persona, en sus propias carnes, nunca mejor dicho, un caso totalmente personal, y hacer de eso pues una solución para millones de personas que estoy segura que vais a poder ayudar con todas las franquicias que estáis abriendo dentro y fuera de nuestras fronteras. O sea que, Javier,
enhorabuena, lo primero. Gracias. Me ha encantado charlar contigo, o sea, eres maravilloso. Gracias por todo lo que hacéis, de verdad, y enhorabuena por esas cifras que también son importantes, que el propósito está fenomenal cuando lanzas un negocio, pero luego tienen que acompañarte pues una sostenibilidad, una rentabilidad y una escalabilidad en vuestro caso. O sea Eso que es. enhorabuena de verdad. Gracias al Express y Qué gracias maravilla. por dejarme contar algo Claro que de, sí. de mi vida. Y muchas veces, que te tendremos aquí Muchas seguro. veces. Te tienes que venir dentro de un año, que seguro que estamos haciendo una nueva temporada de Sin Plan B aquí con l'Express Franchise España. Fenomenal. Te vienes y nos cuentas a ver cuántas franquicias hay ya por el mundo. Muy Te hazla bien. conmigo. Muchísimas gracias, Javier. Dejadme decir simplemente también a todos vosotros, a todas vosotras, que muchísimas gracias, por supuesto, por habernos acompañado en este episodio de Sin Plan B. Si te ha gustado la conversación de hoy, ya sabes que la puedes compartir con quien sea. Sobre todo, oye, si tienes en mente a alguien que creas que le puede interesar, a quien le puede resultar útil, pues pásaselo. Nos podéis dejar vuestros comentarios, nos podéis dejar vuestras opiniones y, por supuesto, podéis suscribiros si no lo habéis hecho ya para seguir explorando el mundo de los negocios, el mundo de la franquicia y el ecosistema de las empresas a nivel nacional desde España con l'Express Franchise, en este Sin Plan B. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerda, los grandes proyectos comienzan cuando no hay un plan B. Nos vemos en la próxima. Chao.